Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos desde Estocolmo, aquí ya, buenas tardes, donde finalmente se asomó un sol generoso que no se había asomado a lo largo de toda la semana. Desde esta ciudad bellísima, desde su casco antiguo, desde el Gamla-stan, los saludo con enorme gusto. Ustedes me pidieron a lo largo de la semana que me adentrara en la belleza de esta ciudad, que la veían a distancia, pero que ahora les propongo recorramos juntos. Estas calles antiguas, adoquinadas, estrechas, serpenteantes. Iremos juntos rodeando su historia, su magia y bueno, pues estas bellezas que Estocolmo tiene para ustedes. Por lo pronto los saludo con mucho gusto desde esta plaza que alberga al Museo del Premio Nobel y bueno, pues desde aquí los invito a que estén atentos, claro, a toda la información importante que tienes tú lista ya desde México, Irán, mientras yo me muevo por aquí para mostrarles la catedral y en fin, las muchísimas bellezas que toca ver aquí en el casco antiguo, el Gamla-stan de Estocolmo. Muy buenos días a todos. ¡La ambulancia! ¿Cortó otro niño? ¿Cuándo se fue el morrito? Gracias, Pau. Así es, nos arrancamos con la información. Vean nada más el tamaño de esta tragedia. Terrible lo que sucedió en Aguascalientes. Un pequeñito de apenas de 3 años murió tras quedar prensado en un camión de carga. El operador, acompañado de su esposa y 2 hijos, llegó para entregar arena, pero al momento de descargar el peso le ganó y volcó, dejando a uno de sus hijos atrapado. Aunque equipos de emergencia lograron sacar a este chiquitín con vida, el pequeño falleció cuando era atendido en el hospital. Así esta situación terrible que enluta a una familia en Aguascalientes. ¿Cómo están? Buenos días, soy Irán Hurtado, qué placer saludarlos. Gracias por acompañarnos en este viernes ya, fin de semana. Tenemos mucha información, así que por favor, quédense con nosotros. Iniciamos con este resumen de noticias. Estados Unidos sigue su ofensiva contra el cártel de Sinaloa. Ahora ofrece una recompensa de $10 millones por información que permita capturar a Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder y fundador de dicho grupo criminal. Y ojo, que recalca que debe ser considerado armado y peligroso. Ayer también se confirmó la visita del secretario de Estado estadounidense, de Marco Rubio, a nuestro país del próximo 2 al 4 de septiembre. Además, tras el enfrentamiento entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ahora militantes del tricolor se manifestaron en Paseo de la Reforma en apoyo, dicen, de Alito. Durante su avance en la caravana alta, gritaban: no, no está solo. Y Noroña volvió a hablar de lo sucedido, de este encontronazo. Calificó de cobardía que 6 legisladores lo agredieran. Señaló que es ruin que se justifique lo que hicieron. Y también aseguró que los medios hicieron una cobertura infame. Pero hoy también convocó a una reunión extraordinaria para hablar de este asunto. Y Alito Moreno dijo que él se iba a ir. Y por torturar a 4 presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, sentenciaron a 5 años de cárcel a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal. Entre los agredidos está un hermano y un sobrino de Israel Vallarta Cisneros, quien, recordemos, fue liberado el pasado 1 de agosto. Además, malas noticias, murió la bebita abandonada en los baños públicos del Metro UAM de la Ciudad de México. El IMSS Bienestar informó que tenía fallas multiorgánicas. Quienes la abandonaron no han sido localizados. Y Estados Unidos mantiene su ofensiva contra el cártel de Sinaloa. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, ofrece una recompensa de $10 millones por información que permite capturar a Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Ya se los decía, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder y fundador de este grupo criminal. El ICE acusó que junto con sus hermanos tomaron el control de esta organización y que debe ser considerado armado y peligroso. Esto fue lo que dijeron las autoridades de Estados Unidos.
detenidos. Alfredo Guzmán está relacionado con el Culiacanazo, el operativo de captura fallido contra su hermano mayor, contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, en Culiacán, Sinaloa, allá por el 2019. Oigan, y por otro lado, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos identificó que las redes chinas de lavado de dinero pues mantuvieron una relación, miren, así, estrecha con los cárteles de droga mexicanos, quienes pues necesitaban lavar sus ganancias. Parte de ese lavado de dinero se invirtió en bienes raíces. El gobierno estadounidense aseguró que esto se vio pues impulsado por las leyes aprobadas por el gobierno de México, de nuestro país, y también de la República de China, quienes restringen los flujos financieros. Así es como operaban estos cárteles mexicanos en territorio estadounidense con ciudadanos chinos. Y bueno, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que van a la guerra en contra de los cárteles de una manera en la que nunca lo habían hecho, porque dijo, esos criminales están introduciendo fentanilo y están matando gente a montones. Esta es la amenaza que hace pues el vicepresidente de Estados Unidos contra los cárteles de nuestro país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, va a visitar nuestro país la siguiente semana, del 2 al 4 de septiembre. Este funcionario estadounidense que lo conocemos, que es muy estridente, que ha hecho declaraciones fuertes contra el gobierno de Estado de nuestro país, contra la presidenta Sheinbaum, pues bueno, viene a reunirse con la presidenta. Tendrán reuniones con Sheinbaum con el objetivo de impulsar las prioridades estratégicas de Washington en la región y hablar de seguridad, de migración, de comercio y cooperación regional en acciones contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo. Estaremos muy al pendiente de esta reunión y de todo de lo que ella resulte. Ya de vuelta a nuestro país y en otros temas, el senador Alejandro Moreno, también presidente nacional del PRI, pues volvió a hablar ayer de los empujones que le dio a Gerardo Fernández Noroña, de estos manotazos, de este encontronazo que tuvieron. Ahí estamos viendo las lamentables imágenes. Bueno, todo esto durante el cierre de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahora, Alito criticó las declaraciones en su contra por parte de la presidenta Sheinbaum, quien lo comparó con un porro. Por su parte, Alito hizo un llamado a que se concentre en gobernar, en lugar de estar polarizando y participar en un debate que dijo corresponde a los partidos y a los legisladores. Esta fue la respuesta de Alejandro Moreno a la presidenta Sheinbaum. Y quien tiene la fundación clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar. Pero la cosa no paró ahí. En ese mismo mensaje, Alito Moreno acusó a Fernández Noroña de dar el primer manotazo en el zafarrancho y lo llamó demencial y fuera de control. Atendí escuchar el himno nacional, ahí están claros los videos, y terminando el himno nacional me quiso dar la espalda para dejarme con la palabra en la boca. Le hice un gesto, ¿qué pasó? Explícame esto, y él me empuja. Y de ahí la situación tensa que ocurrió. Ahí está la guerra de acusaciones entre los dos. Más tarde, militantes priistas y simpatizantes se manifestaron en Paseo de la Reforma para apoyar a Alito. Dicen, avanzaron de la Diana Cazadora hacia el Senado al grito de "no está solo". Ahí andaban todos estos señores. Vamos a verlo. ¡Alito no está solo! ¡Alito no está solo! Ahí está lo que pasó el día de ayer. Por otro lado, Noroña calificó como una cobardía que 6 legisladores, pues decía él que casi le echaron un montón, que se subían a la tribuna para agredirlo. Y ahora también arremetió contra los medios al considerar que ofrecieron una cobertura ruin e infame de la información. Justificar la agresión a mi persona es ruin. No se paran a pensar que ustedes van a hacer lo siguiente, que estar validando ese tipo de conductas es irresponsable. Ahora resulta que es nuestra culpa, ¿cómo está eso? Pero bueno, luego de estas declaraciones, el dirigente priista denunció a Noroña y también a su colaborador, a Emiliano González, por amenazas ante la Fiscalía General. A través de sus redes sociales calificó de cínico, cobarde y mentiroso al presidente de la permanente de esta comisión y advirtió que no va a permitir que se use el poder para callar a la oposición. Alejandro Moreno también solicitó a la Secretaría de Gobernación su incorporación al mecanismo de protección
protección. Por su parte, el morenista contestó que lo acusan de no dejarse golpear por 6 priistas. En otra publicación a través de las redes sociales, ironizó sobre la denuncia a su colaborador y dijo que Alito acusó a Emiliano por obligarlo a agacharse y amenazarlo de muerte. Ahí están. Pero bueno, hoy se van a ver las caras. Por lo pronto, hoy Alejandro Moreno y Noroña pues estarán, como se los estaba diciendo, nuevamente frente a frente. Así es, a ver qué pasa, se va a poner bueno. Manuel Añorbe, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, envió un oficio al presidente de la mesa directiva para informar que Alito va a acudir a la sesión en sustitución de la senadora Carolina Villano. La reunión fue programada para el propio morenista en su calidad de presidente de la permanente, donde se va a abordar este enfrentamiento que se dio el miércoles. O sea, esta reunión ya no tenía que haber existido, pero Gerardo Fernández Noroña, miren, así con las uñas, se quiere aferrar todavía al tiempo que le queda frente a esta comisión permanente en el Senado y llamó a una nueva reunión. Bueno, el PAN dijo, ¿saben qué? A nosotros ni nos metan. Ellos por su parte anunciaron que no van a ir a esta sesión extraordinaria, la consideró ilegal y dijo que la mesa directiva ya concluyó pues un ciclo marcado por el autoritarismo. Acusaron a Noroña de haberse conducido de forma provocadora, parcial y fuera del marco democrático. Y tampoco estarán en la sesión los legisladores de Movimiento Ciudadano, así que esto será entre el PRI y Morena. 9:30 de la mañana. Vamos a ver qué pasa. Y en este tema del enfrentamiento entre los senadores llegó, pues así es, hasta el INE. Durante la sesión extraordinaria de ayer, Guillermo Santiago Rodríguez y Emilio Suárez Licona, representantes de Morena y también del PRI, ante el instituto discutieron sobre la trifulca en la casona de Xicontecan. Por casi una hora intercambiaron acusaciones, mientras Alito fue señalado de criminal con fuero, Noroña fue calificado como pues, un porro mayor. En tanto, por su parte, la que sí se vio más mesurada es la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella calificó como inaceptable la confrontación entre Alito y Noroña. Desde la reunión plenaria de Morena en el Senado, pidió serenar los ánimos, que sí, que se calmen, que le bajen unas rayitas, y aseguró que el gobierno federal apuesta por la paz. Añadió que Noroña no ha solicitado seguridad tras este altercado con el presidente del PRI. Pensamos que vamos a salir adelante. Lo que sí se necesita pues, es que se serenen los ánimos y que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de ayer. Pero sí hubo taches y sí hubo falchas, porque los que faltaron a dicha reunión fueron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Economía, Marcelo Ebrard, quienes cancelaron de última hora el cónclave en la vieja casona de Xicontecan, que fuera encabezado por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López. Ahí están las figuras que se presentaron a esta reunión. Y bueno, ya sabemos quién será la nueva presidenta del Senado. Pues sí, había mucha suspicacia alrededor de toda esta situación, pues Morena por fin eligió a la senadora Laura Itzel Castillo por su amplia trayectoria reconocida por sus causas sociales. Dicen, la mesa directiva será renovada el 1 de septiembre, es decir, el próximo lunes, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones. Hoy, a la 1 de la tarde, el Pleno pues va a confirmar esta propuesta. Por su parte, la presidenta Sheinbaum celebró esta elección y aseguró que la senadora es una gran luchadora social. Es hija de Berto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero. Él inventó la tridilosa y además, pues un gran luchador. Y Laura, pues, es también una gran luchadora social. Oigan, en otros temas y en otras cosas, vean nada más qué momento pasó el senador Adán Augusto López. Bueno, ayer, mientras era entrevistado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues están en esta reunión que sostuvieron con nosotros dirigentes, la cual les comentaba hace unos momentos, pues él salió a dar una vuelta, a caminar, a estirarse porque se sometió a una operación en la pierna y quería pues caminar, ¿no? Bueno, cuando iba ahí caminando y lo estaban entrevistando, le gritaron así de ¡ahí va el de la barredora! Y el grupo delictivo, presuntamente liderado por Hernán N., su exsecretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco. Así fue el momento, vean nada más y pongan atención en el grito.
Ahí va el de la barredora, le estaban gritando a Adán Augusto López y él hizo como que, miren, como que si no me muevo no pasó. Y ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Momentos de tensión se vivieron en Tlaxcuapan, en Hidalgo. Habitantes, policías municipales y estatales se enfrentaron con todo. Puñetazos, patadas y hasta balazos. Los elementos estaban persiguiendo a varios hombres tras reportes de que estaban armados y que se dedicaban presuntamente al huachicoleo. El enfrentamiento dejó 3 heridos, entre ellos el director de la policía municipal, quien es reportado delicado. De acuerdo con la policía estatal, al menos 20 personas participaron en estas agresiones y se logró detener a estos hombres que estábamos viendo en pantalla, a 3 de ellos. Además, se aseguraron 3 coches, 3 motos y 2 armas y varias dosis de droga. Vamos a dejar Hidalgo, vámonos ahora hasta San Luis Potosí. En más información nacional, fue encontrada sin vida, lamentablemente, la madre buscadora Aida Karina Juárez, quien había sido secuestrada el pasado martes en Guadalupe, Zacatecas. Ella estaba buscando a su hija, a Goretti, reportada como desaparecida desde el pasado mes de junio. El gobierno zacatecano informó que el presunto responsable del ataque ya fue detenido, aunque no dio más detalles. Además, expresó sus condolencias a la familia de Aida y al colectivo donde pertenecía y que le estaba ayudando a buscar a su hija. Un juez condenó a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta PFP, así es, de la Policía Federal, a 5 años con 3 meses de prisión. Fue por el delito de tortura en contra de 4 presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, entre ellos un hermano y un sobrino de Israel Vallarta, quien hay que recordar fue liberado el pasado 1 de agosto tras pasar casi 20 años en prisión acusado de ser el líder de Los Zodiaco. Además, deberá pagar una multa de 17,000 pesos y no podrá ocupar algún cargo público por el mismo periodo que dure esta pena. Y en más información, en más noticias, los integrantes de la corriente crítica del PRI exigieron que Néstor Camarillo renuncie a su escaño en el Senado tras abandonar al tricolor y sumarse a Movimiento Ciudadano. Así es, por andar de chapulín. Eric Salgado Trujillo, dirigente de la corriente priista, acusó que durante los 5 años de Camarillo al frente del partido en Puebla se perdieron alcaldías y espacios legislativos, dejando al PRI con una sola diputada local. Aseguró que el cargo en la Cámara Alta pertenece al partido y a su militancia y criticó que Movimiento Ciudadano solo se interesó por él en posición senatorial. Ahí nomás. Sobre la reforma electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reveló que en las mesas de trabajo acordadas con la Comisión Presidencial van a abordar la autonomía en la independencia también del instituto, pues son valores que deben quedar. Esto fue lo que dijo Guadalupe Tadei. Ya de vuelta en nuestro país, un helicóptero se desplomó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Carmen en Campeche. La aeronave, propiedad de la escuela Avitron Jet, estaba haciendo una maniobra cuando se accidentó. Ahí estamos viendo la imagen. Personal de la terminal aérea realizó el desarme y retiró este helicóptero, en el cual viajaban, por cierto, 2 personas quienes resultaron ilesas afortunadamente. Las operaciones en el aeropuerto no resultaron afectadas. Ahora sí, 8:30 de la mañana en punto. Vámonos rápido con la información en breve. Encontraron al menos 4 cuerpos en una fosa clandestina en Guaniqueo, esto en Michoacán. El lugar fue hallado gracias a una denuncia anónima. Y en más información, golpe al huachicol. Autoridades federales aseguraron 13,500 litros de gasolina en Guanajuato. Inhabilitaron 3 tomas clandestinas y un centro de acopio. También el Tribunal Electoral validó los resultados de 881 cargos federales de las elecciones judiciales del 1 de junio. Con esto se puso fin a este proceso, pues inédito. El vicepresidente de Brasil, Gerardo Alckmin, está en México. Se reunió con la presidenta Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada. Les entregó las llaves de la ciudad. Información de los dineros: el dólar se cotiza en 18 pesos con 67 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 0.86%. Información de nuestro país: el INEGI por su parte dio a conocer que la ocupación laboral en México incrementó en julio todo este año. Sin embargo, el empleo informal y los micronegocios fueron los que más se elevaron en un 56.1%, dice el INEGI. Se tiene un estimado que se abrieron más de 509,000 negocios sin el uso de un establecimiento. Y en México la brecha salarial de género pues sigue vigente. Por cada peso que gana un hombre, una mujer recibe solo 65 centavos. Esta es la información.
En México, por primera vez en la historia, tenemos a una mujer como presidenta. Un hecho que representa un paso hacia la igualdad de género. Sin embargo, aún persiste un problema que no se ha podido erradicar: la brecha salarial. ¿Qué significa? Es la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, incluso cuando ocupan el mismo puesto. Definitivamente hay una desigualdad salarial porque existe todavía mucho machismo. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2024, por cada peso que ganó un hombre, una mujer tan solo recibió 65 centavos. En promedio mensual, mientras un hombre percibió 12,016 pesos, una mujer recibió 7,905, es decir, 4,111 pesos menos por el mismo trabajo. Sí hay esa brecha salarial. En algunos campos relacionados con mi profesión, lo que sé es que el hecho de que una mujer se embarace, pues ya no le conviene principalmente a empresas privadas, y entonces eso significa un menor salario. Las causas son diversas. Muchas mujeres se ven obligadas a aceptar empleos de medio tiempo para atender la crianza de los hijos, lo que reduce sus ingresos. Además, los roles patriarcales siguen considerando el salario femenino como un complemento y no como un sustento principal. Sí, yo creo que nos falta mucha equidad, porque siento que las mujeres todavía tenemos mucha desventaja. Además de la brecha salarial, pues está también la responsabilidad de la casa. A esto se suma que las empresas todavía ofrecen pocas facilidades en licencias de maternidad y paternidad, así como en servicios de cuidado para menores y adultos mayores. Ahorita afortunadamente yo ya soy jubilada, pero desde antaño yo veía que mayor eran las facilidades para el hombre. Expertos señalan que la solución requiere un esfuerzo conjunto, desde el gobierno con metodologías que midan y transparentan los salarios y desde el sector privado, con procesos de contratación inclusivos que prioricen la experiencia y no factores personales. Porque tener a una mujer en la presidencia es un avance histórico, pero mientras su salario y el de millones más siga valiendo menos que el de un hombre, la igualdad será todavía una meta pendiente. Te informó Kena Uribe. Oigan, escuchen esto. Artesanos de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, denunciaron a la empresa china Shein de haber plagiado sus textiles. Señalaron que la plataforma digital ofrecía una blusa corsé con estampados tradicionales que ellos elaboraban para huipiles y trajes. Añadieron que Shein ofrece la prenda en 350 pesos, cuando en realidad su costo es de más de 3,000 pesos. La Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca se sumó a estos señalamientos y exigieron que la plataforma pues retire de inmediato esta blusa. Y ya ocurrió. Shein aseguró que el producto había sido sacado de la plataforma y que reforzarían así sus procesos para detectar productos que infrinjan la propiedad intelectual de terceros para no comercializarlos a través de estos medios. Pues sí, así esta situación con estos artesanos oaxaqueños. Oigan, tenemos información de última hora y para eso vamos contigo, mi querida Kena Uribe. ¿Qué nos tienes? Cuéntanos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hiram. La imprudencia terminó en caos. Esta mañana un conductor en estado de ebriedad iba manejando exceso de velocidad en el Boulevard 18 en la ciudad de Puebla, cuando de repente se le ocurrió tomar un atajo en sentido contrario. Su imprudencia lo llevó a chocar de frente con un camión de transporte público. Como podemos ver en las imágenes, el choque quedó destrozado. Hasta el momento se reportan al menos 4 personas lesionadas. Elementos de emergencia ya se encuentran en el lugar para auxiliar a los heridos y retirar las unidades. Esta es la información. Hiram, ¿cómo ves la imprudencia de este conductor? Sí, caray, otra más de estos conductores del transporte público que de repente se creen dueños de la calle, ¿no? Pues hay que tomar sus precauciones. Gracias, Kena, estamos al pendiente. Gracias. Ya estamos de vuelta con más información aquí en DPC. Esto que les platicaba al inicio, el exboxeador Julio César Chávez confía en la inocencia de su hijo, así es, de Julio César Chávez Jr., acusado, como ustedes saben, y aquí les hemos contado, de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y de tráfico de armas. Y bueno, en Culiacán, Sinaloa, se reveló que la mujer asesinada el martes en la sindicatura El Tamarindo era María de Jesús, hermana del creador de contenido Conejo Toys. La mujer de 35 años fue atacada por un grupo
grupo armado frente a un mercado abandonado. El Conejo Toys es uno de los 25 influencers que aparecen en los volantes lanzados en Culiacán a inicios de este año y donde son señalados como presuntos colaboradores de la facción de los Chapitos. Hasta ahora, 9 de ellos han sido asesinados. En más información de nuestro país, el exalcalde de Las Minas, Veracruz, Melquiades Alarcón, también fue asesinado junto a su hijo en un ataque perpetrado por hombres armados. De acuerdo a las investigaciones, viajaban en la carretera de Pueblo Nuevo cuando un coche les cerró el paso y les disparó. Melquiades Alarcón fue alcalde de esta localidad del 2018 hasta el 2021. Vamos a dejar Veracruz y en más información vincularon a proceso a Heriberto N., presunto feminicida de Paola Moreno, esta joven hallada sin vida aquí en la Ciudad de México en Canal Nacional, en la alcaldía Iztapalapa. Todo esto el pasado 5 de agosto. La investigación de la Fiscalía establece que este sujeto presuntamente utilizaba diferentes cuentas de redes sociales con otros nombres, desde donde mantenía comunicación con otras jóvenes, por los que los abogados de la familia de Paola pidieron que se investigue si existen, pues sí, otras víctimas de este delincuente. Y a 7 años de las violaciones sexuales de al menos 37 alumnos de entre 3 y 5 años del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, la SEP ofreció una disculpa pública por la actividad irregular del Estado por los abusos cometidos por servidores públicos de dichas instituciones. Los padres de las víctimas reclamaron a las autoridades que en el proceso largo y revictimizante solo hay 2 personas sentenciadas en esta situación de abuso sexual a menores. Ahora hablemos de este caso, de otro caso muy lamentable. Vincularon a proceso a Mario N. y a María N., jóvenes señalados por abandonar a su bebé recién nacido en una banqueta, todo esto en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El juez determinó procesarlos por el delito de abandono de personas incapaz, tras confirmarse en videograbaciones que la madrugada del sábado dejaron a este niño en Avenida Jalisco y Periférico. Se les impuso prisión preventiva justificada, aunque la mujer cumplirá el arraigo domiciliario, por motivos de salud. El bebé permanece bajo resguardo médico. Y por otro lado, lamentablemente murió esta bebita que fue abandonada fuera del metro UAM en Iztapalapa, Ciudad de México. La recién nacida fue encontrada el lunes envuelta en una cobija en un baño público que está saliendo fuera del metro. El IMSS Bienestar informó que la bebé murió debido a varias complicaciones como hemorragias, hidrocefalia y daño cerebral severo. Añadió que de inmediato le notificaron a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y bueno, desafortunadamente algo similar ocurrió en Monterrey, Nuevo León. El cuerpo de un bebé fue encontrado en un camión recolector de basura. Los operadores de la unidad señalaron que después de recoger los desechos en la colonia San Marcos 3, iban a compactar la basura. Imagínense, y ahí fue cuando se dieron cuenta que había un bebé entre las bolsas. La Fiscalía de Monterrey ya investiga estos horripilantes hechos, imagínense. Otra vez las lluvias nos dieron tregua en el país y una de las zonas más afectadas fue Salvatierra, en Guanajuato, donde el agua estuvo acompañada de fuerte viento, además de granizo e intensa actividad eléctrica. La localidad de Urireo fue una de las más afectadas. Las calles se convirtieron en verdaderos ríos. Vean nada más. Ahí están las imágenes. El agua tomó varias zonas de la comunidad. Así fue arrastrada una camioneta por la fuerza de la corriente. ¡Qué cosas! Nada la detuvo. Vecinos grabaron cómo varios coches, autos quedaron varados debido al nivel del agua. Hidalgo tampoco se salvó. En Tizayuca, por ejemplo, la fuerte lluvia provocó que el agua entrara a varias casas. También varias calles se inundaron. En algunos casos el agua llegaba a la mitad de las llantas de los coches. Policías estatales incluso ayudaron a personas a cruzar calles con agua o que quedaron atrapadas en varios coches y camionetas de transporte público. Los fuertes vientos volaron el techo de un bar en la colonia Revolución. Este quedó atorado en una antena. ¡Qué cosas! Eso allá en Hidalgo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, una cámara registró las impresionantes cortinas de agua que cayeron al sur de la capital. Otra vez la avenida Tláhuac se volvió a inundar, lo que complicó el tránsito, que de por sí es complicadísimo en esta zona de la ciudad, pues ahora con las lluvias y las inundaciones, pues peor. En la alcaldía Álvaro Obregón, varias avenidas y calles terminaron con agua, como alta tensión y los cruces de agua y lluvia, así como lava
y cráter. Eso sí, en la Ciudad de México, ayer realmente la sufrimos con las lluvias. Y hablando de la alcaldía Álvaro Obregón, un deslave se registró en la colonia Las Águilas. Se desprendieron aproximadamente 35 metros cúbicos de tierra y de acuerdo con las autoridades de la alcaldía, 2 casas más fueron catalogadas con riesgo. En otras 3 entró material, pero no tuvieron daños estructurales importantes, ya que un perímetro de seguridad para evitar accidentes. Sobre las obras de mitigación, informó que al ser propiedad privada, serán los dueños quienes tendrán que cubrirlas y afortunadamente, de verdad, no hubo heridos. ¿Pero qué creen? Sigue abriéndose los socavones. Ahora uno de aproximadamente 12 metros de largo y 8 metros de profundidad se formó en Chimalhuacán, en el Estado de México. La enorme oquedad está a un costado de 3 escuelas de la colonia Corte San Pablo, pero lo más grave es que ya había sido tapado. Imagínense, pues lo han de haber hecho con las patas porque pues supuestamente la acaban de arreglar y ya se volvió a abrir. Imagínense los trabajos que hicieron. Ahora vecinos exigen a las autoridades municipales que sea reparado correctamente y ahora sí se haga antes del regreso a clases para evitar pues un accidente que ya es el próximo lunes. En el Estado de México, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, informó que en las próximas semanas comenzarán los trabajos de mantenimiento en avenidas concesionadas del municipio. Dijo que finalmente conocieron a la empresa responsable del contrato por más de 13,000 millones de pesos para la operación de estas vialidades y que hasta ahora no han recibido ningún tipo de atención. Oigan, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Mi querido Ricardo Vitela, como siempre, nos tiene información importante de lo que ocurre allá afuera. Tú estás en Álvaro Obregón. Cuéntanos, mi querido Ricardo, ¿qué nos tienes? Buenos días. Exactamente, querido Irán, ¿cómo están, amigos de Pisa y Corre? Exactamente, nos encontramos en Calzada de las Águilas, casi llegar hacia la esquina de Rómulo Farril. Y es que pues ya tiene bastante tiempo esta fuga de agua que no ha sido reparada. Prácticamente está en encharcamiento. Hay una excavación ahí y eso está obstruyendo muchísimo la vialidad. Para quienes vienen ya de la zona de Los Poetas, de Santa Fe, de la zona del Olivar del Conde, la parte alta de Álvaro Obregón y quienes van hacia el periférico, sobre Calzada de las Águilas o sobre Rómulo Farril, pues mira nada más, ahí hacen los boquetes, no los arreglan, ahí está acordonado nada más con unos trafitambos y esto pues perjudica muchísimo todo el tráfico que se está generando. Le voy a decir a Elías que te dé la fila de vehículos. Imagínate cuánto tiempo tiene que tardar la gente, más de 40 minutos para poder bajar hacia el periférico viniendo de esta parte alta de la zona de Álvaro Obregón. Un llamado a las autoridades del gobierno central o de la alcaldía de Álvaro Obregón para que vengan a solucionar esto porque está problemática la situación en el tráfico intenso que se genera aquí sobre Calzada de las Águilas. Qué barbaridad, mi querido Ricardo, cuánta incompetencia de las autoridades y así como ese boquete que estamos viendo ahí, pues hay varios en la ciudad, en esta ciudad que pues está sufriendo de falta de mantenimiento, ya sea por baches, por socavones, por lo que sea. Nada más la fila del tráfico, pues ahí está el llamado para las autoridades de Álvaro Obregón para que se pongan a chambear, para que se pongan a trabajar, porque sí, o sea, ahí está la calidad de trabajos y de reparaciones que hacen, ya lo decíamos hace un minuto en una nota, estos boquetes que o dejan la tierra como estamos viendo ahí, o los atapan y se vuelven a abrir porque lo hacen con las patas. Gracias, mi querido Ricardo. Pues mira, ahí están los trabajos que se hacen y los que quedan, ojalá lo puedan solucionar ya, para que el próximo lunes que entre la gente a clases no se complique más de lo que es hoy, que todavía no llegan los niños a las escuelas. Exactamente, me quedo Ricardo. Te agradezco mucho la información, estaremos muy al pendiente. Ya de regreso aquí en los estudios de DPC, les cuento que el sistema Cutzamala superó el 70% de almacenamiento, su mejor nivel en 5 años. Gracias, pues sí, a las lluvias recientes y al manejo hídrico de Conagua. El organismo destacó que al corte del 26 de agosto, el volumen disponible está muy por encima del promedio histórico de 52.5%. Las presas Valle de Bravo y Villa Victoria duplicaron sus niveles respecto al año pasado. Pues sí, de repente nos quejamos un poco de las lluvias y de todas las molestias y las destrucciones que han dejado a su lado, pero afortunadamente pues está esta otra parte, ¿no? La información buena y que pues afortunadamente nos aseguran un poquito más de agua para los siguientes días. Y sigue el monzón mexicano, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, en Sonora, en Chihuahua y Durango.
dará inicio a una onda de calor en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas. Para la Ciudad de México, una máxima de 25, una mínima de 14. Hay 30% de probabilidad de lluvias, así que por favor tomen sus precauciones. Vámonos con un resumen de la información. Les platico rápidamente que Estados Unidos mantiene su ofensiva contra el cártel de Sinaloa. Ahora ofrece una recompensa de $10 millones por información que permita capturar a Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Dice que debe ser considerado armado y peligroso. Además, en la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum informó que está investigando pensiones millonarias en Pemex y también en la extinta Luz y Fuerza del Centro. Esto fue lo que dijo. Porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. $1 millón, imagínense, mensuales. Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Si estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias. Y también la presidenta ofreció más detalles de la investigación que inició en Estados Unidos por sobornos a funcionarios de Pemex. 2 vienen de la época de Peña y cerraron en 2020. Los otros 2, uno nunca se llevó a cabo y el otro fue terminado de manera anticipada. ¿Qué hizo entonces la administración de Pemex? El director de Pemex. Ordenar una auditoría. Se hace la auditoría, se revisa y no se encuentra que hay nada que investigar más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Raquel? Repetir las auditorías. Y ayer se confirmó la visita que hará la próxima semana a México a partir del 3 de septiembre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El principal objetivo es firmar un acuerdo pendiente en materia de seguridad. Y tras el enfrentamiento entre el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña y el presidente del PRI Alejandro Moreno, ahora militantes del tricolor se manifestaron en Paseo de la Reforma en apoyo a Alito. Durante su avance a la Cámara Alta gritaban: "No está solo". Por su parte, Noroña volvió a hablar de lo sucedido de esta trifulca. Calificó de cobardía que 6 legisladores lo agredieran. Señaló que es ruin que se justifique lo que hicieron y aseguró que los medios hicieron una cobertura infame. Para hoy convocó a una reunión extraordinaria para hablar del asunto y Alito Moreno dijo que sí va a ir. Y sentenciaron a 5 años de cárcel a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, por torturar a 4 presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Y lamentablemente murió la bebé abandonada en los baños públicos del Metro UAM aquí en la Ciudad de México. El IMSS Bienestar informó que tenía fallas multiorgánicas. Quienes la abandonaron no han sido localizados. Y ya estamos de vuelta y vamos a enlazarnos directamente contigo, Pepe Toño García, que tienes información importante sobre algo que está pasando en la alcaldía Venustiano Carranza. Cuéntanos, por favor, buenos días. Es la colonia Cuatro Árboles, aquí muy cerca de la zona del aeropuerto. Estamos a unos cuantos metros de la terminal. Fíjate, ante la situación tan peligrosa de los baches que se han formado aquí en la Ciudad de México y la cantidad de baches que hay aquí en la calle 47 Economía, los vecinos aquí de esta colonia, ante esta situación tan peligrosa como estos baches que vemos aquí, han decidido poner estos anuncios por iniciativa de ellos. Verdaderamente mandaron imprimir esta cartulina, pintaron todo este letrero en color verde fosforescente. Peligro, baches, porque nos dicen que al menos son entre 5 y 10 motociclistas que caen todos los días aquí y salen lesionados. Así es que pues esta iniciativa que tienen aquí nuestros vecinos de la colonia Cuatro Árboles, Irán. Ve nada más, mi querido Pepe Toño, ya lo estábamos viendo también con nuestro querido Ricardo Vitela y el comentario era, pues sí, ese es el lamentable estado en el que se encuentran prácticamente todas las calles de esta ciudad. Gracias, mi querido Pepe Toño, y a manejar con mucha precaución. Sí, con mucho cuidado, está muy peligroso. Y tú más que vas en moto, no te vayas a caer por ahí. No, con cuidado. Gracias, querido Pepe Toño. Oigan, les cuento rápidamente, un funcionario de Guadalajara fue despedido tras se viralizó este video en el que se ve en presunto estado de ebriedad, insultó y amenazó a policías durante un operativo antialcohol.
Luis Argenis Fausto, identificado como trabajador del área jurídica de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, fue apodado en redes sociales como Lord ¿Qué te importa?, por la frase con la que intentó evadir su detención después de pasarse varios semáforos en rojo. La alcaldesa Verónica Delgadillo confirmó su baja y advirtió que en su administración no se va a tolerar la impunidad ni el abuso de poder. Así fue el momento. ¿Quién eres? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No, sí me importa porque quiero saber con quién me estoy tratando. No, pues tú con tu si quieres. Ya está, vamos a ver quién al último. ¿Sí? ¿Quieres ver? Sí, ¿Quieres quiero ver? ver. Échame tu Omega 1 y ahorita vas a ver quién soy. Yo nomás soy uno. Pues él amenazaba con despedirlos y al final el que se quedó sin trabajo fue este tipejo. También identificaron ya en redes a una mujer como Lady Jeep, ya que provocó caos en Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México tras chocar contra un automóvil e intentar huir y arrollar a un repartidor en motocicleta. A bordo de una camioneta color gris, la conductora ignoró las indicaciones de un agente de tránsito y emprendió la fuga, se quiso pelar, lo que desató una persecución en la que puso en riesgo a varios automovilistas y peatones. Finalmente, el policía en moto logró cerrarle el paso y detenerla. ¡Estás pegando al carro de atrás! ¡Le vas a pegar a otro carro! ¡Ey! ¡Ey! Afortunadamente después llegó los seguros de esta mujer, se pusieron de acuerdo con las partes afectadas y ya las autoridades la dejaron ir con una amonestación para que manejara con mucho más precaución. Vámonos de nuevo hasta Suecia con Paola Rojas, que por lo que veo está sufriendo un poquito por el clima. ¿Cómo está esa cosa, mi querida Paola? Cuéntanos, por favor. Esta ciudad es caprichosa, teníamos sol hace apenas unos minutos y ya empezó a llover. De cualquier manera, no quiero perder la oportunidad de invitarte a que, si alguna vez estás por acá, te des una vuelta por un lugar, la verdad, muy especial y diferente. Un bar de hielo. ¡Vamos! ¿Qué les parece si me acompañan a un lugar, sí, muy frío? El bar de hielo aquí en Estocolmo. Fíjense, yo ya vengo muy tapadita porque aunque aquí oficialmente todavía es verano, estamos en agosto, en realidad hace ya un montón de frío en la calle, hay un viento importante, pero en este lugar hace todavía más frío, tanto que me tengo que poner un poncho. So I need to wear a poncho, right? Yeah. So that means it's real cold inside. How cold? So -5, -7 around. -5, -7 grados centígrados, por eso me tengo que poner un poncho. En este que es el primer bar con estas características, right? This was the first ice bar from the world. Bar in the world. We was open 23 years ago, and every year we change the sign. This year we have the sign Archipelago. Okay. Yeah, it's very interesting. All right, so I'm going to get in there and hopefully get a little warm with that drink that you prepared for me. Absolutely. Pues sí, me voy a echar un traguito, ¿verdad? Con una cosita que da risa y quita el frío. Ojalá, porque -5 grados es muy frío. Ready? Ready, Eddie. 1, 2. Perfect. Beautiful, yeah. Thank you. Vamos. Wow, son puras figuras de hielo, las sillas son de hielo, la barra es de hielo. Vamos a verlo juntos. Cada año cambia el escenario, digamos, del espacio. Esta vez está inspirado en el archipiélago que conforma a Estocolmo. Y bueno, pues a pesar del frío hay mucha gente en la barra, así que tocará hacer fila. Tenía miedo de sentarme, pero bueno, por fortuna hay un poquito de madera, digamos, para proteger del frío.
a una parte crucial del organismo. Pensarán que tuve suerte y que ya me ligué al más guapo del Ice Bar, pero es mi primo, somos familia. Es mi primo, el más chaparrito de todos. ¿Nos tomamos algo, Jamie? You want to have a drink? Absolutely. Let's go get one. Do you want it frozen? I'm used to it. Claro, él está acostumbrado a las bebidas congeladas y al mundo congelado porque vive en Suecia. Pero yo qué culpa tengo. Ay, mi Pau ya nos dio sed de la mala. Exacto. Porque aparte ya es viernes. Pero aquí había uno así como el que fue. Aquí en México había uno. ¿Fuiste? Se te congelaban las tepalguanas. ¿En serio? Ajá. Allá en la Ándale. Condesa Arctic se llamaba. ¿Y cómo entrabas en calor? ¿Con chupecito también? Unos traguitos. Ajá. Te metían a la cámara y pues decías, pues ¿con quién voy a fajajajaja? Y con eso ya ponías el ambiente. Sí, cobijita humana. Exactamente. Exactamente. Amigo perdedor. Seguramente no tenían mucho pelo para peinarse. Pues no, como nosotros. Igual. Como nosotros, pero bueno.